Buen día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este espacio, Encuentro con la Palabra de Dios. Curso Bíblico Teológico impartido por el presbítero Pedro Gutiérrez Farías. Acompáñanos todos los sábados a las 11 de la mañana por este perfil de Facebook. Y recuerda, seguirnos a través de nuestros perfiles de Facebook como Diócesis de Ciudad Lázaro Cárdenas y Pedro Gutiérrez Farías. No te lo pierdas. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, los saludo con mucho aprecio, con mucho cariño. Soy el Padre Pedro. Ahora en su programa, Encuentro con la Palabra de Dios. Hoy, este sábado 29 de agosto del año 2020. Los invito para que nos dispongamos, como en otras ocasiones, para nuestro tema de hoy, que va a estar bien interesante, la segunda parte del Evangelio de Mateo, y que vamos a estar por ahí tratando algunos otros detalles sobre este gran evangelista. Y también quiero invitarlos, desde luego, a que hagamos nuestra oración. Iniciamos. Señor, nos encontramos nuevamente haciendo esta transmisión. Te agradecemos por el regalo de la vida. Te pedimos que nos concedas dejar a un lado cualquier ocupación y poder estar atentos y poder participar de este encuentro con tu palabra, para que a través de este estudio podamos encontrarte a ti. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la oportunidad de encontrarnos a través de estos medios y desde luego a través de tu palabra. Ayúdanos pues a iniciar este tema de hoy con ese gozo y esa alegría de saber que no solo nos encontramos con un libro, sino contigo mismo a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Pedimos que nos asista la luz de tu Espíritu Santo para que podamos comprender mejor tu palabra. Que nos asista nuestra Madre, la siempre Virgen María, para que ella siempre esté abogando por nosotros, sus hijos. Ella siempre lo ha dicho: hagan lo que Él les diga. Y por eso ahora queremos comprender tu palabra, para que realmente hagamos la voluntad de Jesús. Que el Señor nos ayude rezando con devoción el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Hola, ¿qué tal? Les doy un cordial saludo, muy cariñoso de parte de su amigo el Padre Pedro. Pues hoy estamos en este encuentro con la palabra de Dios y vamos a ver algunos detalles interesantes del Evangelio de Mateo. Recordamos que el sábado pasado estuvimos viendo esa primera parte. Vamos a seguir viendo varias cosas y aspectos del evangelista, así como también este video que siempre nos ayuda de leer la Biblia de una manera así muy divertida, sencilla, gráfica. Se nos muestra esa estructura y lo que contiene realmente el Evangelio. Pero yo voy a estar dando algunos detalles sobre quién es Mateo, sobre fechas, autor, etcétera. Pero también algunos temas ya en concreto que está llevando a cabo este Evangelio de Mateo. Entonces va a estar interesante, los invito pues para que pues participemos con mucha alegría. Bien, el Evangelio de Mateo es la historia de un rey. Imaginémonos, así más o menos lo narra. Jesús es el rey de los judíos. Sin embargo, en su época muchos no lo reconocieron porque no se veía ni actuaba como ellos esperaban que él actuara. Es decir, era un rey diferente a los demás reyes a los que ellos estaban acostumbrados. Mucha gente se pregunta,
¿Por qué necesito saber todo este contexto acerca de la Biblia? Podría solo leer la Biblia en una buena traducción y comprender lo que significa. Me gustaría decir que un texto sin el contexto, pues es solo un pretexto para que yo pueda decir lo que quiera, lo que me dé la gana de la Biblia, sin decir lo que realmente, perdón por el juego de palabras, sin decir lo que la palabra realmente quiere decir. Entonces, por eso lo estudiamos en otro tema. Recuerden la hermenéutica, cómo debemos de no perder el adecuado sentido de la palabra de Dios, no salirnos de su contexto, entender el contexto cultural, la época, la historia, todo eso. El problema es que todos los textos antiguos son dados en ciertos tips de contexto histórico, literarios, retóricos, arqueológicos y religiosos. Y esos son diferentes de los nuestros. Estamos en otra época, tenemos otro lenguaje, tenemos otra manera de pensar. No podemos caer en la trampa de yo leer la Biblia como si fuera un libro que se escribió ahorita y aquí en México o en otro país. No, tenemos que ubicarlo en su tiempo, en su cultura, en su ambiente vital. Alguien dijo alguna vez, el pasado es como un país extranjero. Hacen las cosas de manera diferente a las nuestras. El pasado es muy diferente del presente. Y la mayor barrera que tenemos contra el anacronismo, esa palabrita así se utiliza, es una lectura hacia el pasado de todas nuestras suposiciones modernas. Es el estudio contextual y cuidadoso de la Biblia, según lo dijo el doctor Ben Witherington. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Bien, pues ahora vamos a esta segunda diapositiva. Nos habla sobre el autor. Creo que podemos tener mucha confianza en de que Mateo es el apóstol que es autor precisamente de su evangelio, aunque actualmente algunos académicos dudan de esto, lo ponen en duda. En cada manuscrito antiguo de este evangelio que contiene un título, el título le atribuye el libro solo a Mateo, no se ha hablado de ningún otro escritor, en los textos antiguos desde luego. No tenemos evidencia alguna de que este evangelio circuló entre las iglesias sin incluir el nombre de Mateo. Bien, tenemos algunos testimonios de estos grandes personajes, se les llama pues también los padres de la iglesia. Está Papías de Hierápolis, es una de las primeras personas que atribuyen el primer evangelio de Mateo a él precisamente. Papías vivió entre finales del primer siglo hasta el principio del segundo siglo. Él representa los puntos de vista del periodo más temprano de la iglesia a la que tenemos acceso. El historiador Eusebio de Cesarea, quien escribió cerca del año 325 después de Cristo, registró testimonios de Papías sobre la autoría del Evangelio de Mateo en su Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 39, sección 16. Pues vemos que sí hay varios testimonios de que muestran que el autor fue precisamente Mateo, el autor de su propio Evangelio. Vamos a la siguiente diapositiva. Seguimos con esto. San Ireneo de León fue otro padre de la iglesia que escribió acerca del año 180 después de Cristo, quien atribuyó el primer evangelio a Mateo. Escuchemos lo que escribió en su obra Contra las herejías, en el libro 3, capítulo 1, sección 1. Dice, Mateo, el que predicó, él predicó precisamente a los hebreos en su propia lengua. También puso por escrito el evangelio, cuando Pedro y Pablo evangelizaban y fundaban la iglesia. Muy buen testimonio de San Ireneo. También tenemos a Tertuliano. Vivió más tarde, del año 155 al 230 después de Cristo. De todos modos, muy cercas a ese tiempo. Él afirmó la autoría de Mateo en su obra Contra Marción, en el libro 4 de su capítulo 2. De los apóstoles, sin embargo, Juan y Mateo nos dieron primero la fe, dice Leví, como se le llamaba primero. Lucas y Marcos la renovaron después. Entonces aquí hay otro escrito que vuelve
a dar testimonio de que fue realmente Mateo el autor de su evangelio. La siguiente vamos a historia personal de Mateo, un poquito más de detalles. Nos interesa saber quién era Mateo para que cuando entremos a leer, pues tengamos una mejor visión más adecuada de este evangelio. Las escrituras describen hechos importantes acerca de la historia personal de Mateo. Por ejemplo, él era judío, él era recaudador de impuestos. Consideremos ambos, comenzando con el hecho de que Mateo era judío. La herencia judía de Mateo se revela de diferentes formas. Por un lado, él era uno de los 12 discípulos de Jesús, quienes eran todos judíos. Por otra parte, Mateo tenía nombres judíos. El nombre Mateo es en sí mismo, un nombre judío derivado del Antiguo Testamento hebreo. Y su otro nombre, Leví, el cual encontramos en Marcos 2:14 y Lucas 5:28, fue el nombre de una de las tribus de Israel, la tribu de Leví, recordemos. Así que ambos nombres demuestran que Mateo era judío. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí hacemos una pequeña interrupción para escuchar este video que nos ha gustado mucho y seguramente a ustedes también. Semilla tu palabra. Es la palabra de Dios como semilla en el alma por él sembrada, y según como se acepta en la vida, da mucho fruto, poquito o nada. Jesús predicando siempre a la gente enseña que el reino de Dios con él ha comenzado. Resuena su voz y de muchas maneras nos dicen este reino, la ley es el amor. Es la palabra de Dios como semilla en el alma por él sembrada, y según como se acepta en la vida, da mucho fruto, poquito o nada. Origen de Mateo. Seguimos. El linaje judío de Mateo es importante. ¿Por qué es importante saber si es judío o no? Porque dependiendo de dónde él sea, se va a poder entender por qué habla, por qué escribe, por qué dice, por qué hace algunas aclaraciones o no aclaraciones. Por eso es importante, porque nos ayudará a interpretar su énfasis distintivamente judío. En Mateo 15:24, Mateo reportó que Jesús hizo la siguiente afirmación: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ojalá lo leamos en la Biblia, Mateo 15:24. Más que en cualquier otro evangelio, Mateo enfatizó que Jesús había venido particularmente a la nación de Israel. Se ve pues que le echa porras. Claro que sí, efectivamente Jesús vino en primer lugar a salvar al pueblo de Israel, el pueblo elegido, que Dios en la historia había elegido desde Abraham, Moisés, pero que tenía que concluir precisamente, como lo va a decir él mismo, en la iglesia, que es un evangelio de Mateo que habla de la iglesia, eclesiológico, y es el nuevo pueblo de Dios, pero sí enfatiza pues que fue hacia el pueblo de Israel. Otro detalle importante de su vida es que él era recaudador de impuestos. Recordemos que él recaudaba impuestos, pero ¿qué hay de esto? En el primer siglo, muchos judíos en Palestina cobraban impuestos a favor del Imperio Romano. A ellos desde luego se les consideraba como traidores de su patria porque cobraban impuestos para entregárselos al Imperio Romano, que era el que los tenía sometidos. Por lo tanto, pues a este Leví se le consideraba como un traidor, como un injusto, como un ratero. Por eso es que no fue fácil. Sin embargo, Jesús a pesar de eso lo llamó y fue su apóstol. Esto es lo interesante. Bien, Mateo era uno de los recaudadores de impuestos judíos. Eran doblemente culpables a los ojos de sus compatriotas. Primero, ellos eran agentes de las fuerzas odiadas de Roma. Y en segundo lugar, ellos robaban a su propia gente para hacer ganancias personales.
¿verdad? Entonces corrobora lo que acabo de mencionar. Escuchemos la forma en que Mateo registró su propio llamado de Jesús en Mateo 9, 9 y 10. Dice: Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahí está él mismo narrando su llamado. Vean, él dice que era recaudador de impuestos, que muchos pecadores también se acercaron. Es decir, muestra nuevamente que Jesús viene a salvar precisamente a los pecadores, no a los que ya son santos o se creen santos. La siguiente diapositiva. Mateo escribió una audiencia judía, comenzando con el uso de Mateo de la frase reino de los cielos. Los 4 evangelios estaban unidos por el tema del reino de Dios, pero Mateo raras veces usa la frase reino de Dios. En vez de eso, generalmente usó la frase reino de los cielos. El Evangelio de Mateo es el único libro en la Biblia que usa esta terminología de reino de los cielos. Es muy probable que Mateo utilizó el Evangelio de Marcos como una de sus fuentes y se haya escrito por el año 65. Vamos a ver el lugar donde se escribió el Evangelio de Mateo. Lo más probable es que Mateo escribió su Evangelio entre Palestina y Antioquía de Siria. Tenemos algún testimonio. San Ignacio, obispo de Antioquía, es el primero de los padres de la Iglesia en demostrar la familiaridad con el Evangelio de Mateo. Bien, pues vamos a la siguiente diapositiva. Mateo escribió para los judíos cristianos con el fin de nutrir su fe en Jesús como su rey mesiánico. Ahí está algo importantísimo. En el momento en que Mateo escribió, los judíos convertidos al cristianismo fueron rechazados por las autoridades judías y a menudo por antiguos amigos y familiares. El libro de Hechos deja claro que en el mundo mediterráneo de esa época la persecución había llegado a ser un estilo de vida para los judíos cristianos, como leemos en Hechos 8:1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Podemos leerlo ahí en Hechos 8:1. Había muchas persecuciones. Bien. Bien, pues ahora los invito para que pasemos, ahora sí, a ver este video de internet, Lee la Biblia, con esta segunda parte precisamente del Evangelio de Mateo, así como nos lo sabe narrar de una manera muy gráfica, muy agradable, en el capítulo 14 hasta el 28. Veámoslo. El Evangelio según Mateo. En el primer video vimos cómo Mateo introdujo a Jesús como el Mesías del linaje de David, como un nuevo maestro con autoridad como Moisés, y también como Emmanuel, que en hebreo significa Dios con nosotros. Después de que Jesús anunció y enseñó acerca del reino de Dios, y después de que Él llevó el reino a la vida diaria del pueblo de Israel, vimos que Jesús fue aceptado por muchos, pero rechazado por otros, especialmente por los líderes religiosos de Israel, los fariseos. Así que la gran pregunta es, ¿cómo terminará el conflicto entre Jesús y los líderes de Israel? La siguiente gran sección, de los capítulos 14 al 20, explora todas las diferentes expectativas que las personas tienen acerca del Mesías. Jesús sigue sanando personas enfermas y 2 veces ha provisto comida milagrosamente para esas multitudes en el desierto. Una formada por gente judía y otra por gente no judía. Y esta señal es muy similar a lo que Moisés hizo por Israel en el desierto. De manera que todas estas personas están muy emocionadas con Jesús. Ellos piensan que Él es el gran profeta y el Mesías, pero no así los líderes religiosos.
Su perspectiva del Mesías está formada por pasajes como el Salmo 2 o Daniel capítulo 2, sobre un Mesías victorioso que va a liberar a Israel y derrotar a los opresores paganos. Y desde esa perspectiva, Jesús es un falso maestro. Él está haciendo declaraciones blasfemas acerca de sí mismo. Así que aquí encontramos historias acerca de su creciente oposición mientras preparan un plan para asesinarlo. Jesús responde apartándose de ellos, y él empieza a enseñarle a sus discípulos más cercanos lo que significa que él sea el Mesías de Israel, porque no es nada de lo que los demás están esperando. De manera que Jesús le pregunta a sus discípulos en el capítulo 16. Él dice, «¿Ustedes quién dicen que soy yo?» Y parece que Pedro se topa con la respuesta correcta. Él dice, «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente». Pero luego queda claro que Pedro está pensando acerca de un rey que va a reinar victoriosamente a través del poder militar. Y Jesús reta a Pedro diciendo, «Sí, me convertiré en rey, pero de una manera diferente». Así que Jesús comienza a enseñarles acerca de los temas del profeta Isaías, quien dijo que el rey mesiánico sufriría y moriría por los pecados de su pueblo. Jesús se estaba posicionando a sí mismo como el rey mesiánico, que reina a través de convertirse en un siervo que entregaría su vida por Israel y las naciones. Y bueno, Pedro y los discípulos simplemente no lo entienden. Así que Jesús entra al cuarto bloque de enseñanza, seguido después por otra serie de enseñanzas. Y estas se tratan de la naturaleza del reino mesiánico de Jesús puesto de cabeza, el cual pone al revés todos nuestros sistemas de valores. Así que en la comunidad del rey siervo, ganas honor al servir a otros en lugar de vengarte, y perdonas y haces el bien a tus enemigos. Y en el reino de Jesús obtienes verdadera riqueza al entregar tu riqueza a los pobres. Para seguir al Mesías siervo, debes convertirte tú mismo en un siervo. En la siguiente sección vemos a los dos reinos chocar, el reino de Jesús y el de los líderes de Israel. Jesús llega a Jerusalén por la Pascua montado en un burro, y las multitudes están adorándolo como el Mesías. Inmediatamente, Jesús marcha al atrio del templo y hace un gran alboroto que interrumpe los sacrificios diarios. Aquí, sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Como el rey de Israel, Jesús estaba ejerciendo su autoridad real sobre el templo, el lugar en el que Dios e Israel se encontraban. Y en la perspectiva de Jesús, el templo había sido puesto en juego por la hipocresía de los líderes de Israel. Así que aquí, Él está retando su autoridad, y naturalmente, ellos se ofenden profundamente. Ellos intentan atrapar a Jesús y humillarlo en un debate público, pero fracasan, por lo que al final determinan asesinarlo. Como respuesta, Jesús da su último bloque de enseñanza. Primero ofrece una apasionada crítica de los fariseos y su hipocresía, y luego, Él se lamenta sobre Jerusalén y su rechazo a Dios y a su reino. Luego Jesús se aparta con los discípulos y les empieza a decir lo que va a suceder. Él será ejecutado por esos líderes, pero al hacerlo, ellos cavarán su propia tumba, porque en lugar de aceptar el camino del reino pacífico de Jesús, ellos tomarán el camino de la rebelión contra Roma, y así Jerusalén y su templo serán destruidos. Pero Jesús dice que ese no es el final de la historia. Él será vindicado después de su muerte a través de su resurrección. Y un día Él regresará a establecer su reino sobre todas las naciones. Mientras tanto, los discípulos deben mantenerse alerta y comprometidos con anunciar a Jesús y su reino, y extender las buenas nuevas. Y con todo esto resonando en los oídos de los discípulos, la historia llega a su punto culminante. Esa noche, Jesús aparta a los discípulos y celebra la Pascua con ellos. La Pascua vuelve a contar la historia de la liberación de Israel de la esclavitud, a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y luego Jesús toma el pan y el vino de la cena como nuevos símbolos, mostrando que su muerte venidera sería un sacrificio que redimiría a su pueblo de la esclavitud al pecado y la maldad. Después de la cena, Jesús es arrestado y puesto en juicio delante del Sanedrín, el concilio de los líderes judíos. Y ellos rechazan su declaración de que es el Mesías, lo acusan de blasfemia contra Dios. Entonces Jesús es llevado delante de Pilato, el gobernador romano, quien piensa que Jesús es inocente, pero cede ante la presión de los líderes judíos y sentencia a Jesús a muerte por crucifixión. Así que Jesús es llevado por soldados romanos y crucificado.
Ahora notarás en esta sección que, justo como Mateo hizo en los primeros capítulos, él aumenta el número de referencias al Antiguo Testamento. Él está tratando de mostrar que la muerte de Jesús no fue una tragedia o un fracaso, más bien fue el sorprendente cumplimiento de todas las antiguas promesas proféticas. Jesús vino como el Mesías siervo del que Isaías hablaba. Él fue rechazado por su propio pueblo, pero en lugar de juzgarlos, Él es juzgado en su lugar, llevando las consecuencias de su pecado. Así que termina la escena de la crucifixión, y el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba. Pero el libro termina con un giro sorprendente, el último capítulo. Los discípulos descubren la mañana del domingo que la tumba de Jesús está vacía. Y de pronto, las personas comienzan a ver a Jesús resucitado de entre los muertos. Y el libro concluye con un Jesús resucitado, dando su enseñanza final, llamada la Gran Comisión. Jesús dice que Él es ahora el Rey verdadero del mundo. Así que envía a sus discípulos a ir a todas las naciones con las buenas nuevas de que Jesús es el Señor y de que cualquiera puede unirse a su reino al ser bautizado y seguir sus enseñanzas. Y haciendo eco a su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, del capítulo 1, las últimas palabras de Jesús para sus discípulos en este libro son: yo estaré con ustedes. Es una promesa de la presencia de Jesús hasta el día que Él finalmente regrese. Y ese es el Evangelio según Mateo. Aquí hacemos una pequeña interrupción para que podamos ver, disfrutar de este video Santa Biblia. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy. Pasamos a la trivia para que en casita contesten con su familia. Primera pregunta: ¿quién es el autor del Evangelio de San Mateo? Segunda: ¿en qué lugar fue escrito? Y tercera: el evangelista Mateo, ¿qué otra palabra utilizó en lugar de decir reino de Dios? Esperemos que su respuesta sea muy acertada, porque con todo esto ustedes van aprendiendo muchas cosas interesantes de la Biblia, la palabra de Dios. Los invito ahora a todos, después de haber participado de este curso Encuentro Bíblico, Encuentro con la Palabra de Dios, y sobre todo esta segunda parte del Evangelio de Mateo, pues para que concluyamos con nuestra oración final, dándole gracias a Dios porque nos concede ir profundizando cada vez un poquito más, para que cuando entremos en la palabra de Dios podamos comprenderla mejor. Señor, te damos gracias por habernos concedido transmitir este programa, este curso bíblico Encuentro con tu Palabra. Ayúdanos, Señor, a estar siempre atentos a tu voz, a meditar tu palabra, a escudriñar las Escrituras, a alimentarnos de ella cada día. Tú eres grande, Señor. Te alabamos, te damos gracias porque eres bueno. Ayúdanos para que nuestro corazón sea movido hacia ti, que a través de esta lectura de tu palabra lleguemos a encontrarte a ti, porque la única finalidad de la Escritura es conocerte, amarte y servirte siempre con amor. Tú le das sentido a nuestra vida a través de tu palabra. Tú nos iluminas, nos llenas de tu gozo y de tu Santo Espíritu. Por todo ello, gracias, Señor. Ayúdanos para que sigamos teniendo deseos de descubrir tu palabra y de continuar participando en estas transmisiones para bien de nosotros
Te pedimos por toda tu iglesia, por todos los sacerdotes, por todos los religiosos y religiosas, por las familias. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos cristianos. Entonces, comparto con ustedes la bendición. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Bien, pues, nos vemos, primeramente Dios, próximo sábado, en nuestro tema Encuentro con la Palabra de Dios. Dios los bendiga.